Buenas noches, jóvenes estudiantes. Espero se encuentren bien. Vamos a ver el tema de geometría descriptiva, en este caso el concepto de geometría. Leemos aquí que es la rama de la matemática que estudia las figuras y cuerpos en el plano y en el espacio y cada una de sus propiedades. Se deriva de los vocablos griegos geo, que significa tierra, y metría, que significa medida. En términos generales, geometría significa medida de la Tierra. Algunos conceptos relacionados con la geometría son la recta, que es la distancia más corta entre dos puntos. El ángulo es una región comprendida entre dos rectas que parten desde un mismo punto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos observar estas dos rectas que parten desde un mismo punto y entonces acá se le podemos llamar ángulo. El vértice, que es el punto que une las rectas que forman un ángulo. Entonces, igual, estas dos rectas, este punto donde ellas se unen, ¿verdad? Se le llama entonces vértice. Segmento es una parte que se toma de la recta y se denota, como lo podemos observar aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos el segmento A, B y también el segmento BC. Aquí pueden observarlo, segmento AB y el segmento BC. La razón entre dos segmentos es la división de la medida entre ambos segmentos. Si tenemos es que el segmento AB mide 4 centímetros y el segmento CD mide 2 centímetros, entonces como nos habla de división, podemos decir que la razón entre el segmento AB y el segmento CD es AB, el segmento AB, entre el segmento CD. Entonces, usted sabe que el segmento AB es 4 y el segmento CD es 2, y 4 entre 2 sería 2. Podemos ver los triángulos y su clasificación. De esta forma, un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados, tres ángulos y tres vértices. Es la figura más resistente y por ello la más usada en las edificaciones. La característica principal de un triángulo es que la suma de las medidas de sus tres ángulos internos de cualquier triángulo es siempre 180 grados. Entonces, esa es una de las, o la principal característica de un triángulo. Aquí usted puede observar el triángulo ABC, donde el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados. Entonces, allí podemos observar pues la característica que presentamos anteriormente. También podemos decir que los triángulos se clasifican por sus lados y por sus ángulos, ¿verdad? Entonces, por sus lados se clasifican en escaleno, isósceles y equilátero. El triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados desiguales y en consecuencia también tiene sus tres ángulos desiguales. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual, y también tiene dos ángulos iguales y uno desigual. El triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales y la medida de sus ángulos internos es de 60 grados. También se pueden clasificar por sus lados, como acutángulo, obtusángulo y rectángulo. El triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos agudos, es decir, sus ángulos tienen medidas menor a 90 grados. El triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, que tiene un ángulo cuya medida es mayor a 90 grados. Y el triángulo rectángulo entonces es aquel que tiene un ángulo recto o de medida igual a 90 grados. Entonces, esa es la clasificación de los ángulos. Según sus lados, ¿verdad? La clasificación de los triángulos, perdón, según sus lados y eh, se pueden clasificar pues en esas direcciones, ¿verdad? Entonces, también podemos observar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras
nos dice entonces que ya sabemos pues que tiene como se relaciona, ¿verdad? Dos catetos y una hipotenusa de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por ejemplo, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, podemos observar que c es la hipotenusa y los catetos son a, b elevados al cuadrado. Y aquí están las fórmulas ya desglosadas de lo que es el teorema de Pitágoras. Cuando necesitamos buscar la hipotenusa, sabemos que c es igual a más o menos la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Cuando vamos a buscar el cateto a, es igual a más o menos la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. Y cuando vamos a buscar el cateto b, entonces es igual a más o menos la raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. Este entonces con respecto al teorema de Pitágoras, dependiendo pues de los valores que se les van a dar. Si tienen valores para el cateto A y el cateto B, pues usted reemplaza acá y así obtiene la hipotenusa. Con respecto a las rectas paralelas y perpendiculares, pues las rectas paralelas son aquellas rectas que por más que usted las prolongue, nunca se van a cortar. Las podemos representar de esta forma que está acá y podemos decir que la recta A es paralela a B. Con respecto a las rectas perpendiculares, son rectas que al cortarse forman ángulos rectos de 90 grados. Aquí podemos observar, pues estas rectas se cortan y podemos ver aquí que se forman ángulos rectos de 90 grados, ¿verdad? Entonces podemos decir que A es perpendicular a B. También podemos clasificar o podemos decir también los ángulos que se forman por dos rectas paralelas y una transversal. Ya sabemos que son rectas paralelas, sabemos que son aquellas que por más que se prolonguen no se van a cortar. Cuando hay una congruencia de ángulos, dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida, ¿verdad? Si tienen la misma medida y se denota con de esta forma que está acá y se lee que es congruente a. Entonces, esa es la congruencia, cuando dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. ¿Qué es una recta transversal? Es aquella que forma ángulos mayores o menores a 90 grados, cuando corta a otra u otras rectas, ¿no? Entonces, podemos decir, si aquí hay dos rectas paralelas, entonces una transversal sería de esta forma, ya que forma ángulos menores o mayores a 90 grados. Vamos a ver si una recta transversal corta a dos rectas paralelas, se forman pares de ángulos. Entonces vamos a ver cuáles son esos pares de ángulos que se forman. Los ángulos internos, aquí tenemos las dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Los ángulos internos son aquellos que están dentro de las rectas paralelas, ¿verdad? Cortadas por una transversal. Por ejemplo, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6 son ángulos internos. Los externos, entonces, lo contrario, son aquellos que están fuera de las rectas paralelas cortadas por una transversal. Por ejemplo, el ángulo 1, ángulo 2, el ángulo 7 y el ángulo 8, pues son ángulos externos. Los ángulos correspondientes cumplen algunas características. Por ejemplo, uno es externo y el otro es interno. Están en vértices diferentes, ambos están del mismo lado de la transversal y los ángulos tienen la misma medida. Entonces, dice que uno es externo y el otro va a ser interno. Están en vértices diferentes, están del mismo lado de la transversal. Entonces, por ejemplo, el 1 y el 5 son correspondientes. ¿Por qué? Porque están en vértices diferentes, ¿verdad? Uno es externo y el otro es interno. Están del mismo lado de la transversal. Entonces, él cumple el 1 y el 5. Igual que el 2 y el 6, también cumple el ángulo 3 y el ángulo 7 y el ángulo 4 y el ángulo 8. Entonces, esos ángulos cumplen con ser ángulos correspondientes. Los ángulos también tienen la misma medida. Se me estaba escapando esa parte, ¿verdad? Tienen la misma medida. Por ejemplo, si usted observa, el ángulo 1 tiene la misma medida del ángulo 5. El ángulo 2 tiene la misma medida del ángulo 6 y así con los otros dos pares de ángulos. Entonces,
vamos a ver los ángulos alternos internos. Dice que ambos son internos. Están en vértices diferentes, ambos están en lados opuestos de la transversal y los ángulos tienen la misma medida. Entonces, por ejemplo, el 3 y el 6 son ángulos internos, alternos internos, ¿verdad? Ya que están en vértices diferentes, tienen la misma medida, están a lados opuestos de la transversal y están dentro, ¿verdad? Están dentro de las rectas paralelas. Entonces, ellos son ángulos alternos internos, igual que el 4 y el 5 también son alternos internos, ¿verdad? Los ángulos alternos externos, entonces, ambos son externos, están en vértices diferentes, ambos están de lados opuestos de la transversal y los ángulos tienen la misma medida. Entonces, los alternos externos, por ejemplo, el 1 y el 8, ambos son externos, están a lados opuestos de la recta transversal, tienen la misma medida y están en vértices diferentes. También el ángulo 2 y el ángulo 7 cumplen con esas características. Los ángulos conjugados internos. Ambos son internos. Están en vértices diferentes, ambos están del mismo lado de la transversal y la suma de las medidas es 180 grados. Por ejemplo, el ángulo 3 y 5, ¿verdad? Ambos son internos, están en vértices diferentes, están del mismo lado de la transversal y la suma de sus medidas es 180 grados. Igual que el ángulo 4 y el ángulo 6, ¿verdad? También son ángulos conjugados internos. Los ángulos conjugados externos, entonces ambos son externos, están en vértices diferentes, ambos están del mismo lado de la transversal y la suma de la medida es 180 grados. Por ejemplo, el 1 y el 7, ambos son externos, están en vértices diferentes, están del mismo lado de la transversal y la suma de sus medidas es 180 grados. Igual que el ángulo 2 y el ángulo 8, son conjugados externos, ¿no? Entonces, por último, tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Dice que uno es interno y el otro es externo. Están en el mismo vértice y ambos están en lados contrarios de la transversal. Los ángulos tienen la misma medida. Entonces veamos cuáles son los ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice porque están en el mismo vértice, tienen la misma medida, están a lados opuestos de la recta transversal, ¿verdad? Y uno es externo y el otro es interno. Igual que el 3 y el 2, el ángulo 5 y el ángulo 8, y el ángulo 6 y el ángulo 7. Entonces esos son los ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Dice acá que dos ángulos son complementarios si la suma de ellos es de 90 grados. Si la suma de dos ángulos es 90 grados, se les llama complementario. Si dos ángulos son suplementarios, si la suma de ellos es de 180 grados. Entonces, tenemos que ver, pues, cuándo son complementarios, cuándo son suplementarios. Si usted observa acá, el ángulo 1 y 2, este giro es de 180 grados, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el ángulo 1 y 2 es suplementario porque la suma de ellos es de 180 grados. Entonces, esa es la clasificación de los ángulos, los conceptos de geometría, los conceptos relacionados con geometría. Con la clasificación de los ángulos nosotros podemos trabajar figuras geométricas, identificar qué ángulos son los que representan, ¿verdad? Y podemos ir clasificándolos. Por ejemplo, en esta figura, sabiendo que MR, esta que está acá, es paralela a AB, también que AP es paralela al segmento CR y al segmento CB, que AE, ¿verdad? Es paralela al segmento MD y también es paralela al segmento PB. Entonces, al saber eso, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, que el ángulo 7 y el ángulo 15, usted se identifica dónde está el ángulo 7 y dónde está el ángulo 15. Entonces, quiere decir que AP, este segmento que está acá, AP es paralelo con CR, ¿verdad? Y cortado por la transversal MD.
D, ¿verdad? Disculpen allí, MD. Entonces, el ángulo 15 y el ángulo 7, ¿qué son? Son alternos internos, ¿verdad? Son alternos internos. ¿Por qué? Porque ambos son internos. Están a lados opuestos de la recta transversal y están en vértices diferentes, ¿verdad? Entonces, así usted va identificando cada uno de esos ángulos que están propuestos allí, identifica qué ángulos son, ¿verdad? Qué rectas son paralelas y cuál es la recta transversal. Entonces, esto, en resumidas cuentas, pues es lo que tiene que ver con esa introducción a la geometría, con el tema de triángulos, de clasificación de triángulos, de los ángulos y de conceptos relacionados a este tema. Excelente noche y bendiciones para todos. Saludos.